Bien, señores, a principios de semana le preguntaba yo al doctor Cristino del Castillo cuál sería el tema ideal para horas extras. Y le digo, la reelección se está hablando mucho de ello. El crimen de San Francisco de Macorís. Me dice, me interrumpe y me dice, oye, qué bueno que tú no estudiaste periodismo ni te metiste a eso, porque el tema es China. El tema es China, porque reelección tenemos desde que se fundó la República. Sí. Eso no es nada nuevo. Y el tema de Macorís, eso pasa, va a pasar. Pero China comienza. Resulta que estos días, creo que estaba regresando el presidente de China justamente, y hoy para hablar de ello, quizás, yo no digo que los dos expertos en China, pero sí quizás las personas que han estado más actualizados con respecto a esas relaciones. Realmente cuando se nombró al embajador Garavito, vimos que indudablemente la política es lo que maneja las cosas, todo lo maneja la política. Pero nosotros esperábamos que el presidente de la Cámara Dominico-China o la persona que había estado en los últimos años manejando las relaciones comerciales con China, no las diplomáticas, era Rosita N.G. Báez. Como quiera que sea, vamos a hablar con Roberto Santana y con Rosa, amiga querida. Es decir, que hoy vamos a hablar con dos amigos de siempre. Rosa N.G., representante de la Oficina de Desarrollo Comercial de República Dominicana en Beijing. Por cierto que esa oficina no se ha disuelto, porque eso generalmente pasa a ser el delegado comercial de la República Dominicana. O si tuviéramos en los tiempos de Concho Primo, podía ser el cónsul. Pero vamos a dejar eso tranquilo y vamos a hablar con Roberto y con Rosa sobre China, diferentes aspectos. Roberto es el presidente de la Cámara de Comercio Dominico-China. Y realmente esas relaciones de las cámaras de comercio son relaciones comerciales, y Rosa era representante de desarrollo comercial, es decir, que estamos trabajando en la misma línea, pero vemos que hay como un hilo conductor, como que esas dos cosas la está manejando como el propio poder ejecutivo con los chinos, como que hay un hilo de alta tensión ahí. ¿Es así, Rosa? Buenas noches, déjame corregirte un poco, Julito, con respecto al tema del nombre. Del cargo. En cierta forma, mira, los chinos, el gobierno chino y el gobierno dominicano firmaron en el 1993 un acuerdo vía las cancillerías para tener una oficina de cada país en el país, ¿no? Aquí el de China en República Dominicana y allá el de República Dominicana en China. Eso fue revisado en el 1997, que es cuando realmente toma mucho más importancia y vigencia, dado el hecho de que Hong Kong iba a pasar como región administrativa al continente. Entonces, de ahí que se escoge que Beijing sea la sede de la oficina que llamaron de desarrollo comercial, pero realmente era una representación del gobierno dominicano. Yo voy a Beijing con todo el poder como representante de la República Dominicana y manejaba, acorde con el memorándum de cooperación que se firmaron en las cancillerías, por ambas cancillerías,
manejaba no solamente el tema de la promoción comercial, sino también los temas consulares, inmigratorios, los temas de turismo, los temas políticos. Y yo voy con digamos, con el encargo que me dieron en ese momento, en el 2011, el expresidente Leonel Fernández, de buscar elevar el nivel de las relaciones a un nivel diplomático ya de hecho. Aunque a mí en China, debo decir, me trataron como una diplomática y tenía inclusive la placa 128001 que correspondía a la embajadora dominicana en ese país. Y te trataban como diplomática, me no trataban, como encargada de negocio. No, yo no era encargada de negocio, yo era realmente representante de la República Dominicana. Bien. ¿Qué pudo lograr Rosa NG durante ese tiempo que estuvo en Beijing? Bueno, pude lograr que se triplicara el intercambio comercial entre ambos países, pude vender la imagen del país y la imagen del presidente Danilo Medina como persona confiable que iba a tomar la decisión política de formalizar las relaciones diplomáticas. Bien, Rosa, en el caso de estas relaciones que son consulares, económicas, diplomáticas, etcétera, ¿hay acuerdo de visas, por ejemplo? Sí. Hay que visar para ir. El memorándum principal que se firmó tenía la cápite de visados. Sí. Por esa razón, tanto la representación china aquí podía otorgar visas a los nacionales dominicanos o residentes de otros países en el país, y yo también hacía el mismo rol para los chinos, los nacionales chinos y o extranjeros residentes en el continente. Y cuando una empresa china enviaba o exportaba hacia República Dominicana productos, ¿los papeles de quién los legalizaba? Yo los firmaba. Como si fuera cónsul. Así mismo. Bien, ¿cobraban honorarios? Sí, por supuesto. ¿Se cobraban honorarios? Se cobraban honorarios, por supuesto. Entonces, igualmente se cobraba aquí de la misma manera. Y la visa también se cobraba. El volumen de operaciones China, República Dominicana, era muy alto. Yo lo dejé bastante alto. Es muy alto. Sí, señor. Bien, pero en el sentido de aquí para allá no era muy alto, ¿verdad? No, había también igualmente, es decir, de la misma manera los nacionales chinos aquí necesitaban papeles, los dominicanos que iban a trabajar o a vivir allá, diversas documentaciones eran firmadas aquí por la Oficina de Desarrollo Comercial, o sea, por los líderes o los dirigentes de ahí, y de la misma manera nosotros allá. Todo lo que yo recibía, lo recibía vía la Cancillería china. Venía allá a la oficina un funcionario de Cancillería china y me traía los papeles, yo los firmaba y al segundo día ponía y los recogía. Alguien comentó delante de mí, estábamos conversando sobre la misión que visitó China. Sí. Y tenía tres componentes, es decir, los miembros de la misión tenían tres componentes. Una era una misión oficial que acompañaba al presidente, de funcionarios y de invitados del presidente. Unos 3 invitados del canciller. El canciller llevó a China a Bellutini, que es venezolano, y llevó a Nubunaba, que es árabe. Sí. Hay un tercero que no me acuerdo quién es. También estaban los que estaban en la feria, que los invitaron a que vayan a saludar al presidente de China. La pregunta es la siguiente. Me dicen, pero qué raro que Corripio no estaba. Digo yo, no, posiblemente no estaba por una razón muy sencilla. Sí. Cuando teníamos relaciones con Taiwán, uno de los principales importadores de productos, sobre todo juguetes de Taiwán, era Corripio. Y hace mucho que Corripio está trabajando con China continental. ¿Es así? Así mismo es. Hace muchos años, pero muchos años, que don Pepín está trabajando con China Popular. Inclusive, bien, paisanos, familiares de la colonia china ayudaron a don Pepín a establecer vínculos y trabajo. Bien. Y tiene gente allá trabajando. Bien, Roberto, la Cámara de Comercio Dominico-China
es el organismo privado, son organismos privados con aquiescencia del gobierno para establecer relaciones comerciales, empresa a empresa y negocios con negocios. Realmente con estas relaciones tan especiales y tan inesperadas, porque fue un boom rápido. No me refiero a todos los años que estuviste trabajando, Ana Rosita, me refiero a la forma en que se manejó esto, que parecía como que primero va el ministro de la presidencia, cuando se hace el acuerdo, hace unos preacuerdos, y bueno, 18 acuerdos. Ministro administrativo. Exacto, 18. Roberto, ¿le dejan algún campo de acción a la Cámara? Sí. Claro que sí, claro que sí. Aprovecho para precisar que la familia Corripio, antes de Pepín, importaba de China. Importan desde principio de la década del 40. Ajá. Desde antes de surgir la República Popular China, desde la época de Chiang Kai-shek, los Corripios están importando. Bien. Desde China. Y bueno, por cierto que Corripio es uno de los fundadores de la Cámara, de la Cámara de Comercio. La Cámara? Desde el 2005. Desde el 2005. Desde el punto de vista real, el intercambio entre China y República Dominicana no se agota en las relaciones de Estado a Estado. Y tiene que existir obligadamente un espacio para las relaciones del sector privado, de las empresas, y no únicamente de las empresas, sino también de las organizaciones sociales, de las entidades culturales y demás. Es una manera, hablando en el lenguaje de los mismos chinos, es una manera de caminar con los dos pies. Entre otras cosas también, porque en una economía en expansión, en un país en expansión, como es el caso de China, es imposible que el componente estatal consuma, asuma o acapare, como tú lo quieras llamar, todo lo que China tiene para el mundo, debido a que es un país que tomó en el año 1900, en la década del 70, en la segunda mitad de la década del 70, de orientar su economía hacia la exportación, que es lo que nosotros hemos debido hacer hace mucho tiempo. Decidieron producir para vender en el extranjero y capturar divisas. Y desde que tomaron esa decisión, ajustaron sus instituciones para eso, y lo que estamos viendo al día de hoy, que Rosa, con la prudencia que le caracteriza, quizá no apuntó detalles, pero cuando empezaron los dominicanos, República Dominicana y República Popular China, a trabajar en el tema de las relaciones comerciales, nosotros teníamos menos de 100 millones de dólares de intercambio comercial. Y hay que decir, porque ella no lo va a decir, por cómo es ella, que cuando Rosa se fue, República Dominicana estaba en 2.600 millones de dólares de intercambio comercial, porque cada cual exporta según su capacidad. Sí. Es decir, los chinos nos venden de todo lo que tienen, y nosotros ¿qué le vendemos a China? Un poco. Lo que nosotros tenemos. Si ustedes vieron ahí las imágenes, que a mí me llamó un poquito la atención, del presidente Xi Jinping con la parte dominicana, incluyendo al presidente en el stand, me llamó la atención que nosotros, que en algún momento, como tú bien sabes, Rosa, en algún momento China era más pobre que nosotros. Sí. En el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, China era más pobre que nosotros. Entonces resulta que cuando tú ves la imagen de los dos presidentes en el stand dominicano, lo que hay en el stand es lo mismo que cultivaban y consumían los indígenas en el 1500, yuca y habanos. Entonces, si nosotros tomamos en serio el tema y nos planteamos una economía exportadora, entonces ahí entra la Cámara de Comercio Dominica-Chino. ¿Para qué, Julito? Para favorecer la llegada de los capitales y de las empresas chinas, no a competir, sino a aliarse con el sector privado dominicano, pero no aliarse para vender en unas plataneras en las calles,
y en unas guaguitas como la que tú y yo hablábamos hace un rato, fuera de récord, sino para convertir con esos capitales, con esas inversiones y con esa transferencia tecnológica, convertir a la economía dominicana en una economía exportadora, que es lo que va a dar el gran salto de República Dominicana. Hay algo que con la Cámara Americana de Comercio, American Chamber, Sí. uno tiene una distorsión de papeles y uno piensa que es la inversión extranjera en el país. Esa es la imagen que da. Y es totalmente lo contrario de lo que tú has dicho. Realmente es una institución, las cámaras, para uno promover su país fuera. Dinos exactamente a este público que nos ve, que nos escucha y que a veces no entiende todo, sobre todo cierto nivel. ¿Qué es una cámara dominico-china? En el caso tuyo, para ir dominico-cubana, Sí. dominico-americana. ¿Cuál es el papel? ¿Qué es una cámara? Hay varios tipos de cámaras, son entidades no gubernamentales que se encargan de facilitar, de acercar y de mediar, en este caso, en el caso de las cámaras binacionales, la nuestra es una cámara binacional, a las dos partes, facilitarle a las dos partes, a la parte china y a la parte dominicana, desde el punto de vista económico, comercial, orientación, facilitación, temas migratorios, temas de inversiones, exportación, importación, contribuir a la seguridad jurídica de las operaciones desde su ámbito. Y en ese sentido, pues la Cámara de manera específica está colaborando con lo que es la oleada de interés de las instituciones chinas hacia República Dominicana, de acuerdo con lo que es el interés de China. ¿Cuáles son las que están viniendo? Rosa conoce eso perfectamente. Están viniendo bancos, han venido por lo menos 4 bancos, ya ha venido el Banco de China, ha venido el Banco de Desarrollo de China, han venido por lo menos dos bancos provinciales, entre ellos el Banco Baoshan. ¿Qué quieren esos bancos? Esos bancos quieren invertir aquí en la República Dominicana y quieren financiar no únicamente empresarios dominicanos, sino a las empresas chinas que van a invertir aquí. Esas empresas chinas a quien le van a tomar prestado probablemente no es al Banco Popular, sino a bancos chinos. Bien. Hay un tema que no sé, creo que es Rosa, que tiene una condición muy especial. A veces uno dice, quizá haya otra persona que sepa igual sobre un tema, pero como Rosa, no existen 2 dominicanos o 2 chinos, porque ella es NG Báez, que conozcan mejor tanto al comercio dominicano como el comercio chino. Es decir, tiene ese privilegio, pero lo conoce a todo nivel. Rosa fue de las promotoras del barrio chino aquí en República Dominicana. Y Rosa tiene la genética, la génesis también del comercio chino. No es verdad que con el hecho de romper con Taiwán y abrir relaciones, no es verdad que el secretario de la presidencia o el presidente de la república, como por arte de magia, logran 600 millones, más 400 que se consiguen de otro sitio, más 18 acuerdos que se hicieron al vapor. No, eso tiene que haber sido un proceso en el que, quiérase o no, y aunque ella no fuera parte de la misión, se tuvo que haber trabajado con mucha anticipación en ese trabajo. Rosa, realmente, ¿desde cuándo tú estimas que esas relaciones que se manejaron con muchos, porque la verdad es que fuimos injustos con Taiwán? Taiwán nos trató bien porque nunca nos prestó, siempre nos donó. Ahora, que fue por su conveniencia, todo el mundo actúa por su conveniencia. ¿Desde cuándo se comenzó a hablar de esto que cierra ahora? Bueno, desde el mismo momento en que yo llegué allá, en el 2011, yo lo primero que hice fue visitar el Partido Comunista. ¿Cuántos años? 7 años, Sí. 7 años. Yo lo primero que hice fue ir a tocar las puertas del Partido Comunista. Y obviamente que ya tenía amigos ahí en esa institución, igual a la Y ese es el asociación. gobierno, ¿verdad?
Ese es el gobierno, el partido. Bueno, el gobierno comunista, es el Partido Comunista Chino es el gobierno. Pero el Partido Comunista es la entidad... traza la línea. Exactamente, políticamente determinante, ¿no? Aunque existe la Cancillería china, que a través de la Cancillería fue que se hicieron las negociaciones con la presidencia, con los emisarios que el presidente designó después que yo le traje aquí a la ex representante, la señora Fu, yo la llevé personalmente al despacho del presidente y comenzamos a hablar y le planteé la importancia que era ya en ese momento designar emisarios, pero el presidente y yo habíamos tenido también diversos encuentros en otros momentos, en otros años, desde que él llegó en el 2012, me llamó y conversamos sobre el tema de la misma manera que lo había hecho el expresidente Fernández. Entonces, pues yo insistí en que se nombrara delegación de ir a visitar a China buscando el acercamiento, porque ¿cuál era mi interés? Desde que yo llegué allá, mi interés era que los chinos comenzaran a creer que estábamos realmente interesados en elevar el nivel de la relación, porque China estuvo detrás de nosotros, y eso lo sabe muy bien Roberto. Desde décadas estuvo China intentando que nosotros hiciéramos elevar la relación. Las oficinas de desarrollo comercial no eran más que el paso inmediato inferior a establecer la relación diplomática. Y es una condición de los dos países, que el que tiene una relación con el otro rompe, tanto de Taiwán como de China. Sí, es así. En el caso, déjame decirte lo siguiente, Julito. China y Taiwán, China tenía interés en la relación con nosotros hasta el 2008. En el 2008, China hace un acuerdo no escrito, como me dijeron a mí los líderes del Partido Comunista Chino. No era escrito el acuerdo de que no le iba a quitar ninguno de los países que tenía Taiwán, porque en Taiwán estaba gobernando el Kuomintang, dirigido por el expresidente Ma Ying-jeou. Es así como yo llego, pero me plantean esa situación y yo digo, bueno, mi objetivo era que se firmara la relación. Es decir, que China no se oponía en ese momento. No, en ese momento China, del 2008 hasta el 2016, China no tomaba ninguna Si abríamos con China, se podía tener relaciones con los dos. No era posible, porque ya estaba ese entendido entre Taiwán y China, porque los taiwaneses que estaban dirigidos por el Kuomintang habían reconocido el consenso del 92 que establece que hay una sola China. Y ese es el principio fundamental establecido por los chinos, de primero, antes que nada, reconozcan que existe una sola China. Bien. Cuando existía el gobierno del Kuomintang en Taiwán, los chinos le permitieron a los taiwaneses que establecieran oficinas comerciales en los países. A mi entender, eso fue un error. Y bueno, en sentido. Sí, hay algo. No, pero hay un detalle, Julito, porque entonces, ¿por qué si había esa situación, entonces por qué se establecen las relaciones? Se debe a que... Porque se rompe. Porque en Taiwán hubo un cambio. No hubo un cambio. Explícale Pochi eso. Al cambiar el gobierno, ahora, en el 16, fíjense, yo vine aquí a una reunión que estuve en la COPAR y eran las elecciones. 2 días antes de las elecciones estaba en la reunión de la COPAR. Y yo veo al presidente y nos secreteamos, ahora es el momento, porque ahora hay una beligerancia, es decir, la señora Tsai, que es presidenta de Taiwán, no aceptaba el consenso y estaba buscando la línea de la independencia. Entonces ahí se abrió la posibilidad, y es por eso que al mes siguiente yo vuelvo con la señora Fu y se la llevo al presidente de la República, y entonces empezamos este tema, que tuvo sus altas y tuvo sus bajas. Y yo diría que aunque ese proceso de negociación final
fue, digamos, del 16 ahora al 1 de mayo de este año. Antes ya habíamos nosotros avanzado por el hecho de que ya éramos más creíbles para los chinos. Bien. Hay un tema político, y ahora el maestro Santana tenemos que hacerlo, que lo analice. Y se habló mucho, inclusive la misma embajadora, tengan cuidado con esas relaciones, el obispo de San Juan, tengan cuidado. Naturalmente, más de ahí no pasó, porque no podía pasar en un diplomático y en un obispo menos. Pero todo el mundo sabe que eso era más que una advertencia. Sin embargo, también se habló de que los chinos amagaban y no daban, de que había que tener cuidado porque ellos no habían hecho nada que se pudiera mostrar, y donde lo hicieron endeudaron mucho, como el caso de Venezuela, que posiblemente Venezuela no tenga ni con qué pagarle a China. En el caso de aquí, Roberto, esa agilidad en esos temas y algo que parece como que surge de inmediato, ¿tú estimas que es que el gobierno chino continental tiene interés en demostrar que todo lo que se dijo no era así, que ellos tienen una voluntad política para resolver lo económico? Bueno, siendo China la segunda potencia económica del mundo y teniendo la necesidad de mantener un crecimiento a una economía de ese tamaño, es imposible, Julito, que los chinos no hagan el mayor esfuerzo posible por colocar sus dineros y sus inversiones en todas las regiones del mundo en el menor tiempo posible y también de manera sostenible, es decir, no llegar para irse al otro día. Es lo primero. Lo segundo es que siempre las grandes potencias políticas, las grandes potencias económicas tienen sus rivalidades. Por lo tanto, Estados Unidos, Unión Europea, China, para quedarnos ahí nada más, tienen también sus rivalidades y sus competencias. Bueno, nosotros no queremos meternos en esas rivalidades, eso son unas rivalidades entre ellos. Pero podemos beneficiarnos de esa rivalidad. No, entonces ahí voy. Lo que las potencias tienen que comprender es que República Dominicana tiene un interés legítimo y que está dispuesta también a reconocer los intereses legítimos de los otros. ¿Cuáles son nuestros intereses legítimos? Para ponerte un caso de negocio puntual. Una parte de las importaciones de República Dominicana, una parte, ¿verdad?, se hace a través de brokers, de intermediarios que están en los Estados Unidos. Sí. Si tú compras una cantidad de computadoras, para decir solo algo, ¿verdad?, una cantidad de vehículos, a través de un intermediario que está en los Estados Unidos, una parte del beneficio se queda en manos del broker de los Estados Unidos, y entonces gana menos China y ganamos menos nosotros. Entonces nosotros queremos sacar ese intermediario del medio y hay que comprenderlo, nosotros tenemos derecho a eso. Eso es como que Estados Unidos, para comprarle a China, tuviera una cantidad de intermediarios dominicanos. Aquí entonces Estados Unidos diría, no, pero yo quiero hacer negocios directamente con China. Entonces quiero concretar, hablando de los intereses legítimos, Julito, el tema de China, Estados Unidos, Taiwán y la República Dominicana. Es un elemento que yo quiero que le pongamos atención a eso. Por lo que dice Julito, hay que hacer una didáctica, hay que hacer una educación sobre este tema a la población. Bueno, lo primero es que las relaciones con China había que establecerlas, no porque Taiwán diera o no diera, no porque China vaya a dar o no vaya a dar, sino porque nosotros no podemos, Julito, nosotros tenemos una guerra civil aquí en la República Dominicana y los que perdieron se instalan en la isla Sabona, entonces nosotros aceptar que los demás países aquí reconozcan el gobierno de la isla Sabona. Ese es el mismo caso de Taiwán. ¿De acuerdo? O sea que esto no es un tema de si me conviene, de si fulano me da, es que nosotros no podemos creer ese precedente. Por nosotros permitir ese tipo de precedente, y me refiero a España, concretamente, ellos permitieron que los franceses y los ingleses se hicieran fuertes en la isla Tortuga, y desde ahí hasta hoy tenemos la frontera que tiene Haití de un lado, hablando claramente. Entonces nosotros
tenemos que reconocer, así como lo hizo Estados Unidos en la década del 70, así como lo hicieron todos los países al gobierno legítimo de China. ¿Quiénes fueron los que ganaron la guerra civil? Los comunistas. Bueno, ganaron los comunistas, pero atención, esos mismos comunistas fueron los que se aliaron con los Estados Unidos para derrotar a Japón. Entonces en ese momento eran buenos los chinos, y después entonces los chinos eran malos. Entonces en el momento que los aviones de Estados Unidos aterrizaban en China, Julito, oye este detalle. Oye, los aviones de Estados Unidos aterrizaban en China para desde China atacar a Japón. Entonces ahí los chinos los comunistas eran buenos. Pero entonces después que pasa la Segunda Guerra Mundial y Chiang Kai-shek, que es el que pierde, se instala en la isla Saona, que es Taiwán, entonces Estados Unidos dice que no, que el gobierno legítimo de China no es el otro. Entonces, por favor, que ellos se pongan de acuerdo y que comprendan el interés legítimo de nosotros. Nosotros tenemos la obligación de reconocer a los gobiernos legítimos de cada país. Y ese es el gobierno legítimo de cada país. Naturalmente, políticamente nos ha convenido, Julio Jacín. ¿Por qué nos ha convenido? Porque producto de eso nosotros estamos ahora mismo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y es lo que yo pregunto siempre, que tú tenías, yo creo que unos 24 años cuando la guerra de abril. ¿Cuántos años tú tenías? 25. 25. Julito, si cuando se da la guerra civil de 1965, no la intervención, nosotros hubiéramos sido miembros del Consejo de Seguridad, ¿había probabilidad alta de que los Estados Unidos intervinieran en República Dominicana? No. Bueno, lo dejo ahí. Rosa, en esa misma línea, ¿tú crees que las pugnas de las dos naciones nos está beneficiando? Porque China quiere demostrar que ellos cumplen lo que firman. Mira, porque acuérdate de Nicaragua, el canal no se hizo. Yo debo señalar lo siguiente, mira. La pugna entre China y Taiwán es una cosa, evidentemente, que al cambiar la política en Taiwán, pues China asumió una decisión de tener relaciones ya y no tener que esa atadura. Y China es un país, los chinos son gente solidaria. Si usted demuestra que es una persona confiable, es su socio, digamos. Y en ese sentido nosotros... Y son los mismos chinos, Rosa, hay que decirlo eso. Así mismo, son los mismos chinos. No son los mismos chinos, es claro que sí. Lo que cambia es el sistema político, son los mismos chinos. Así es, ciertamente. Así lo son, esa los es la realidad. Los alemanes eran los mismos en los dos sitios. Sí, correcto, esa es la realidad, eso hay que comprenderlo también. Y en realidad yo creo que en este sentido, y lo digo porque conozco muy bien todo el proceso que se ha desarrollado, de que se van a desarrollar unas relaciones bilaterales armónicas, muy armónicas, que en este caso nosotros vamos a ser fuertemente beneficiados por la colaboración, por la cooperación y por el interés ya de los chinos, porque el hecho de que tú decías, Roberto, ahorita en el stand de la República Dominicana aparecía la yuca. Y los cigarros. Y los cigarros, Yo soy una abanderada de que los cigarros es uno de nuestros renglones competitivos. Y desde ese punto de vista ya yo había impulsado acuerdos para que se establecieran permisos por el monopolio de tabaco para que nuestro tabaco fuese exportado allá y para que los cigarros también. Ahí debió haber estado Henry Kerner, porque me extrañó no verlo, porque Henry yo hablé con él hace unas semanas atrás y él me dijo, Rosa, que tú no estás en China. Yo le dije, no estoy. Ay, pero yo no puedo ir a China si tú no estás, me decía Henry. Pero yo le dije, no, es importante que estés ahí. Y Henry participó en varias conferencias, pero en el stand faltó Henry, cuando el presidente Xi Jinping preguntó, fíjense, para que ustedes vean los cosas, cómo son los chinos. El presidente Xi Jinping fue a Costa Rica y visitó una casita en un campo y se tomó una taza de café costarricense. El presidente Xi Jinping, ¿qué hizo? Simbólicamente agarró un cigarro dominicano y dijo, este cigarro, es bueno. ¿Por qué? Porque le está enseñando no a los dominicanos, le está enseñando al pueblo chino, que son 1.400 personas. Millones. Y entonces, si él hizo este gesto,
porque los chinos actúan con simbolismo y con esto, quiso decir, pueblo chino, compren cigarro dominicano. Sí, pero ¿comprende? por suerte él no cogió la yuca, porque la yuca No. fue un disparate. La yuca, porque aquí tú sabes, debo Rosa, decirte, que tú puedes mandar sí, un furgón de claro yuca. Al que segundo sí, furgón claro ya que tenemos sí. problemas, Pero la porque yuca, se vacían moca yo entera. no sé por qué andan los chinos buscando el almidón de yuca. A mí me lo han pedido. Particularmente me han dicho que si en República Dominicana se consigue almidón de yuca. Y yo he tenido que decir, claro, aquí se hace casabe y por supuesto que hay almidón Bueno, de yuca. hay un detalle pero que hay tú dices, la yuca, un furgón. Oye, pero tal vez almidón de yuca se hace y se manda y se exporta para allá. Aunque yo soy de las que cree que, mira, yo no Es le que son tengo, 1.300.000. no le tengo miedo a un tratado de libre comercio con China. Al contrario, nosotros deberíamos firmar un acuerdo de libre comercio con China. ¿Por qué razón? Porque eso nos tragan. pone... No, Julito, eso no es verdad, no nos van a tragar, es todo lo contrario. Son muy grandes. Nosotros ahora mismo somos importadores netos, ok, justamente nosotros podemos importar con ventaja lo que necesita este país. ¿Qué necesita este país? Necesita maquinarias. Los chinos hacen buenas maquinarias. ¿Para qué? Para desarrollarnos, para desarrollar nuestra industria nacional. ¿Ah? Y exportación, claro, ¿por qué no? Si los chinos quieren tabaco, pues vamos a venderle tabaco, pongamos a producir el país tabaco. Aquí se hacen llamarse la mejor capa del mundo. Sí. Entonces vamos a promover esas cosas de esa manera. Pero lo que, óyete, pensar que exportar limones y naranjas, eso son tonterías, eso no va. ¿Por qué? Lechosa, inclusive la piña dicen, qué sé yo, pero ahí todo el sudeste asiático está también. Está lleno de Y piña, está lleno de Filipinas, piña. La misma zona, Hawái. tropical. Bueno, aguacate sí, porque a los chinos les gusta el aguacate y están comiendo mucho aguacate. Y aquí se hacen una variedad de aguacates que allá no, o sea, son más competitivos que esos aguacaticos viejos que mandan los mexicanos o que mandan mis amigos los chilenos, que no me oigan. Pero realmente nosotros sí podemos hacer cosas. Y antes que nada, la materia prima que llega aquí al país, que son de las cosas que se importan también, Roberto, va muchas a la zona franca. Van muchas a la zona franca. O van a las industrias de Pepín Corripio. Porque el material de la pintura que se fabrica aquí es de allá que viene. Entonces veamos el tema con una doble visión. Que yo pienso que realmente es importante atraer las inversiones, como decía muy bien mi querido, no amigo, yo voy a decir mi hermano Roberto. Sí, pero es como así. dice mi querido hermano Roberto, hay que fomentar que vengan empresas del sector privado chino, porque no todas las empresas chinas son públicas, y eso no lo puede controlar, eso es algo que no se puede, se puede centrar de que en una, qué sé yo, que aquí o que allá, no. Hay que darle libertad, facilidades. ¿Para qué está el gobierno dominicano allá, o la oficina, el embajador y esa gente? Para otorgar todas las facilidades, para que a este país entren los chinos, vengan los inversionistas chinos, no que le pongan de que un listado de tantos requisitos, que es una locura. A China lo ponen en comparación con Pakistán, con qué sé yo qué, con los países de terrorismo, una cosa loca, increíble. Eso tiene que cambiar en la Cancillería Dominicana. Doña Rosa, pero ¿y usted no cree que quizás de la gente que ha expresado su reserva en cuanto a las relaciones con los chinos, no será en el fondo unas reservas en cuanto a el modelo cómo podría cambiar el modelo de negocios? Porque al entrar y abrir una apertura, aquí estamos acostumbrados a trabajar de una forma y con un estilo, y que al permitirse, al aumentar el comercio con China, podría eso variarle el modelo, o mucha gente verse forzada a competir de un día para otro. ¿Usted no cree que quizás eso es lo que hay detrás de todo eso? La gente tiene desconocimiento, y yo he dicho que debemos conocernos más. Los dominicanos deben conocer a China, aprender de las características chinas. Los chinos tienen una estrategia global para América Latina y el Caribe. Agarremos esa estrategia, veamos lo que se mueve detrás de la estrategia y fomentemos un intercambio verdaderamente equitativo y armonioso. Yo creo que los chinos están en esa tesitura
Y lo que es más importante es que nosotros nos pongamos al día con el tema de los chinos. Que Esa dicen es la que verdad. donde se meten Debe haber un plan estratégico para manejar todas estas que cosas. donde se meten los chinos quiebran los negocios de los dominicanos. que los chinos no desperdician nada. Y cosas así que dicen, entonces, son cosas que las tenemos que aprender nosotros. Ahora me voy a reunir el próximo En Haití jueves subieron la para bandera conversar negra y de roja. China, porque los líderes del MPD, curiosamente, fíjate, eran la gente que ya en el año 62 visitaban a China. Claro. El Sí, ahí caso Cayetano de con Cayetano, Mao Zedong. y exacto, Sí, está y como- Landeseni, y después Sí. volvió en el 66. Bien. O sea que a Así los es amigos que del MPD... nos convenciste aquí, del tratado del libre comercio. Libre comercio con China Bien. y honor a lo que honor merece. Bien. Roberto, tratado del libre comercio. Sigue ahí, que él nos va a explicar algo ahora. Está bien, ok. No, muy rápidamente, muy rápidamente. Tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿sí? Sí. Y lo que es el Centroamérica DERECAFTA. también. Derek Y del CAFTA, El DERECAFTA. que es Canadá, México. Tenemos No, tratado de libre comercio Centroamérica y Panamá. con Centroamérica y tenemos también con Europa. Yo pregunto, si nos conviene el tratado de libre comercio con esos países que tienen tecnología, en este caso Norteamérica y Europa, tecnología igual y superior a la China, y ellos no son un peligro para los empresarios dominicanos, ¿por qué China sería un peligro para los empresarios dominicanos y para la economía dominicana? Pero hay un detalle de calidad sobre este tema, y es el siguiente. Hemos dicho que China necesita, por razones del tamaño de su economía y de mantener sus niveles de crecimiento, de colocar sus activos en otros países, en otras regiones del mundo. Y se sabe también que junto con el tema de la denominada guerra económica, hay un problema con las rutas marítimas, un problema serio con las rutas marítimas. Todo el mundo sabe que a China le convendría más tener junto con los dominicanos unas cuantas fábricas aquí y no que esas cosas se fabriquen allá y tener que traerlas en barco. Y voy a agregar más, me voy a referir por ejemplo al aguacate, Pochi, que tú te referiste Sí. a ese tema del aguacate. Los chinos nos pidieron a nosotros, a la Cámara, que están interesados en 32,000 furgones de aguacate al año. Imagínate. 32,000. Claro, nosotros nos reunimos con Macapi, Castillo Pimentel, con Eurofresh y con las asociaciones de productores de aguacate, y total, aparte de los compromisos que ellos tienen, que tienen con el mercado internacional, lo que pudimos reunir fue 380 furgones mensuales, hablando Ay, claramente. Esa fue la realidad de nosotros. Pero yo te pregunto, hoy China no nos puede traer, tal y como dice Rosa, tecnología para nosotros montar industria, para procesar el aguacate aquí, Claro. para hacer pasta de aguacate, para hacer champú de aguacate, para hacer aceite de aguacate, esencia de aguacate. De hecho, los chinos están fabricando ahora unos productos farmacéuticos a partir de la semilla del aguacate. ¿Por qué tenemos que montar la industria allá, la fábrica allá, si la materia prima está aquí? Mandamos el producto con ese componente. Entonces, Así no, es. exactamente. Tú Entonces, sigue. perdón, entonces concluyo diciendo, respecto a ese detalle, que los chinos salen beneficiados, pero nosotros también, porque a la hora que los chinos instalan una parte de su industria liviana en estos lugares y no está allá, se disminuyen los costos, pero además nosotros nos influimos de la economía exportadora, porque lo que vamos a producir no es para venderte aguacate a ti, este programa, ni pasta de aguacate, ni champú de aguacate, es para venderle a los canadienses, a los Sí. Estados Unidos. Y en el caso de China, quien está detrás del aguacate no son 3 chinos ni es una provincia, no, es la clase media de China, que son 384 millones de chinos. De Entonces, a nosotros- clase media. Sí, entonces a nosotros nos conviene. Bien. El peligro, no sé de dónde viene, Rosa, ese mensaje de que es un peligro, pero creo que está relacionado con un poquito de crear obstáculos a la llegada de los capitales y de las empresas chinas. Sí, pero hay otro obstáculo. Los chinos, a pesar de que ellos fusilan por corrupción, todavía fusilan personas. A pesar de que fusilan por corrupción, Y los árabes. todavía en y China los- se fusilan. y los árabes también. Entonces yo me pregunto, cuando llegue al Congreso algún tratado o alguna operación
Porque mira, hoy hay un empresario que consiguió a simple firma, es decir, sin el aval del gobierno, o lo que se llama el aval soberano, consiguió 10 millones para autobuses. Sí. Una persona aquí con su crédito. Eso es un anuncio. Y cuando tenga que ir al Congreso, estos congresistas que uno los quiere mucho, pero los conocemos, que no se mueven si no hay comisiones, ¿cómo se va a hacer el gobierno? ¿Va el gobierno a financiar la comisión a los legisladores o ellos piensan que Odebrecht va a pagarle directamente su gestión? ¿Cómo tú ves ese paso difícil de las cosas que, porque yo supongo que esos acuerdos tienen que ir al Congreso todito, ¿o no? Yo creo en lo que tiene que ver con los 18 acuerdos. Sí. Y con una parte de lo que es el intercambio, que el gobierno va caminando de una manera correcta. Empezando por la centralización de lo que son todos los procesos de negociación e intercambio del Estado, que fue una instrucción del presidente que llegó por la vía del ministro administrativo, impidiéndole a todos los ministerios que negociaran de manera particular. Eso es extremadamente importante. Una parte de esos acuerdos también una parte de ellos no tiene necesariamente que pasar por el Congreso. Yo diría que incluso la mayoría. Y voy a agregar más. Nosotros tenemos que apostar, Julito, al componente privado en estas relaciones. Tenemos que apostar al componente privado porque es el componente más sano, es el componente más barato para nuestra sociedad. Y en ese sentido, ese anuncio, que no es un hecho, pero es un anuncio de los 10 millones de dólares para el sector transporte, es uno de los tantos. El Banco de Desarrollo de China, junto con los otros tres bancos que ya mencioné, está hablando aquí para la región de un financiamiento en los próximos 5 años que ronda para todos los países, para aproximadamente 30 millones de personas de la región del Caribe, de 60 mil millones de dólares. No estamos hablando de cualquier cifra. Y esa cifra ni China se la va a prestar a los gobiernos, porque la gente cree que los chinos son bobos. Los chinos no son bobos. Los chinos no son bobos. Entonces yo digo, hablando del factor de riesgo, si los chinos han negociado bien con Estados Unidos, Julito, durante estos 40 y pico de años, si han negociado bien con Brasil, con Argentina, con Chile, ahora mismo hablando de aguacate, México, Perú y Chile son los suplidores de aguacate de ellos. Hoy, ¿por qué si ellos lo están haciendo bien? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué hay un impedimento con nosotros? Pero ustedes han tratado el tema, Rosita guayando la yuca con el almidón y ustedes con el aguacate. Miren, los efectos colaterales beneficiosos, no efectos no deseados, sino efectos no previstos, deseados, que ya se están produciendo. Te voy a poner un solo ejemplo. Un productor de aguacate, exportador, que no quiero dar el nombre, ya le está comprando y se cerró la operación con una abogada de 7,000 tareas de tierra en las inmediaciones de Polo, Barahona, y 24,000 tareas alrededor o en el municipio de Padre Las Casas para exactamente aguacate. Entonces, cuando tú ves los efectos, que nadie se va a poner a comprar una cantidad de tierra si no está seguro de que el aceite, el cosmético, ¿cómo se llama? El guacamole, la pasta, todas esas cosas tienen que estar amarradas. Y que de los 84 furgones, ustedes han dado una solución, y es, ¿por qué tiene que ir un furgón refrigerado de aguacate con semilla? Se puede hacer una planta en Asua o en Barahona, y ese producto se le manda a quien ellos digan, porque puede ser una inversión extranjera de ellos aquí, ¿o no? Julito, pero eso es natural. El hijo mío se puso a sembrar cacao ahí en la tarea de tierra que yo tengo en San Cristóbal, y yo dije, ¿y eso? Y me dice, mamá,
Pero cacao mire, orgánico. lo que se da ahí se da bien, y revisó que hacía 40, 30 y pico de años habíamos sembrado unas matas de cacao y ahí florece el cacao y unas mazorcas de este tamaño. Y claro que nosotros esperamos que el cacao nuestro se pueda vender Igual en que China. sí, ese problema del arroz, que hay aquí, que hay millones de tareas de arroz que aunque somos autosuficientes, pero siempre es un arroz más barato que el de aquí. A lo mejor en China no venden un arroz más barato, pero esos sembrados de yuca y de banano no puede producir más dinero que de arroz, Pero ¿o no? Hay un detalle, Julito, que no se nos puede escapar en esta sesión educativa, yo diría, sobre el tema de China para los televidentes tuyos. Y es que las objeciones que se están presentando al Tratado de Libre Comercio chocan muy duramente con la realidad de los tratados de libre comercio que tiene en este momento China con una cantidad de países latinoamericanos, a los cuales le está yendo muy bien. Sí. Específicamente Chile, que tiene un tratado de libre comercio con Chile, con China. Chile exporta a China en este momento, mientras nosotros lo que estamos exportando es menos de 200 millones de dólares, que es un detalle, ¿verdad? Chile está exportando 80.000 millones de dólares a China. Sí. 80.000 millones de dólares. Y no es cobre solamente, ¿eh? Salmón, vino, cerezas fuera aguacate, de temporada, aguacate. Es el tercer exportador de aguacate a China. Sí. Pero ¿qué pasa? Con China, el aguacate que llega a China no tiene aranceles, no tiene impuestos. Exacto. Allá, entonces nosotros lo que queremos es el mismo trato. Entonces, ¿cómo nos va a perjudicar a nosotros un tratado de libre comercio? Yo sé que quizá ustedes no son del mismo partido, pero... Yo no soy de ningún partido. No, déjame hacerte el cuento. Ya tiene también efectos. Tiene efectos políticos porque acaban de pasar un boletín en el Nuevo Diario de que el presidente Medina ha sido de los presidentes mejor valorados del mundo. Es fantástico. Solamente lo supera Putin. Así que ya tú tienes que el viaje tiene sus efectos, ¿verdad? Fuera de la ropa que tenemos. Hay que entender que este viaje ha sido un viaje muy importante, es un viaje histórico, es la primera vez que un presidente en funciones visita a China después de firmar las relaciones diplomáticas. Era muy importante y los chinos así lo han valorado. Antes de yo estar allá, cuando yo estaba allá, ya los chinos me preguntaban una serie de detalles. Mira, puedes estar seguro que el presidente Xi Jinping conocía a todos y cada uno de los que llegaron a la delegación. Claro. Que el presidente Xi Jinping conoce hasta el gusto del presidente Danilo Medina. Sí, ¿de qué específicamente son sus intereses? Si le gusta el béisbol, si baila merengue, si todo eso, porque los chinos se preparan, esa es la verdad. Y hay que consignar, Rosa y Julito, sobre ese tema. Esa tambora la llevaste tú, la que tocaron en San Pedro. Sí, eso lo llevé yo. Fue una tamborero, ¿verdad? Sí. Y también los trajes de los Diablos Cojuelos, los dejé yo allá. Fue un proceso de más de 20 años, Julito, extremadamente difícil, porque la gente cree que fue un tema fácil, extremadamente difícil, porque no es únicamente el obstáculo que había podía haber en algún gobernante dominicano que entendía que no se daban las condiciones, es que Taiwán no estaba de acuerdo con eso y otros países tampoco estaban de acuerdo con eso. Y es bueno consignar sobre ese tema también que a lo largo del tiempo, tal y como señala Rosa, junto a los 7 años en los que Rosa estuvo trabajando con éxito, con total éxito y denodadamente en el tema, desde antes de esto, decenas de funcionarios fueron llevados por nosotros a China. Yo llevé a consultores jurídicos de la presidencia, yo llevé ministros, llevé periodistas, etcétera, tratando de acercar el tema. Y China efectivamente durante un tiempo estuvo altamente interesada, pero al llegar a un entente con Taiwán, le mantuvo el oxígeno de una cantidad de una veintena de países, pero al llegar un partido que desconoció en los últimos 2 años esos acuerdos, entonces China decidió reanudar la ofensiva diplomática que vemos nosotros, por ejemplo, con las objeciones de Estados Unidos, que son objeciones naturales, porque ellos están defendiendo a sus propios empresarios. Lo que ellos tienen que comprender es que nosotros tenemos también nuestros intereses legítimos.
simplemente. Ahora bien, por ejemplo, Estados Unidos, vamos a poner un caso de Estados Unidos, creen que los chinos no están haciendo un negocio que es ventajoso para la República Dominicana, entonces que vengan ellos y traigan empresas y nos lo den mejor. Claro. Nosotros lo recibimos también, nosotros lo que queremos es hacer negocio. De hecho, si nos fuera extremadamente bien con Europa y con Estados Unidos, nada más nosotros no tendríamos ningún interés comercial en China. Tenemos un interés comercial en China porque creemos que podemos ampliar esto, y en esto que está trabajando la Cámara de Comercio en este momento con todo el que quiere hacer negocios con China. Bien.